Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de sexto de primaria? Nuevamente pues regresamos con nuestras clases, como es de costumbre, cada semana para poder avanzar cada tema que nosotros tenemos pendiente, ¿ya chicos? Ya nos falta ya un par de temas más y ya estaremos terminando ya con nuestro temario del año escolar, así que debemos poner todo nuestro esfuerzo para poder aprender todo lo que se pueda e iniciar pues un nuevo año escolar para el 2021 ya con mucha más base, ¿no? Y sin sentir pues que hayamos terminado cansados en este año 2020. ¿Ya chicos? Eh, Vamos a trabajar un tema de historia del Perú. Ahí está, la expansión europea del siglo XV y sus factores. Profesor, pero eso no es historia universal. No, en realidad tiene que ver mucho con la historia del Perú. Si te das cuenta, nosotros hemos venido trabajando ya temas relacionados a la cultura inca. En todo este tiempo hemos trabajado temas relacionados a la cultura inca, ¿verdad? Cómo se originó su sociedad, su economía, sus costumbres, su religión, entre otras cosas. Ahora nosotros vamos a estudiar cómo es que los europeos, principalmente portugueses y españoles, llegaron pues chicos hasta esta parte de América, el continente americano, y cómo es que luego de ello, ¿no? Después de ello, luego de haber pisado el continente americano, se dirigen pues al Tahuantinsuyo, ¿no? Al Imperio Inca. ¿Cómo pasó esto? ¿Debido a qué? Entonces, para saber cómo fue todo ese proceso histórico, tenemos que estudiar cómo es que llegaron los europeos aquí a América, ¿sí? Es por eso que este proceso histórico se enmarca pues dentro de los planes que tenían estos países como España y Portugal para poder expandirse buscando sobre todo pues llegar hacia un punto en común. Profesor, ¿cuál es ese punto? La India. Claro, países como Portugal y España querían llegar a la India. ¿Por qué, profesor? Ah, ya, por motivos que ahora tú te vas a enterar. ¿Ya? Entonces, atentos con esta clase, vamos a comentar en qué consistió este proceso, cuáles fueron los países participantes, por qué es que se expandieron, por dónde se fueron, ¿ya? ¿Qué elementos utilizaron para poder expandirse, entre otras cosas? Y bueno, claro, cómo es que llegaron a América también. ¿Ya, chicos? Así que atentos. Muy bien, entonces este es el tema, ya que va en tu cuaderno de historia del Perú, lo vuelvo a repetir, la expansión europea del siglo XV y sus factores. ¿Ya? ¿En qué consistió? Fue un proceso de exploración de nuevas tierras y rutas comerciales impulsadas por las monarquías europeas, principalmente España y Portugal en el siglo XV, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes qué años abarca el siglo XV? Claro, ¿verdad? Los años 1400. En los años 1400 es donde se dan diferentes planes para que los europeos puedan buscar el camino o nuevos caminos para llegar a la India. Así es. Sobre todo en aquel tiempo la India, que es un país del continente asiático, era un país muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque tenían diferentes recursos. ¿Como qué? Por ejemplo, y estaba por ahí, pues, los condimentos. Claro, ¿no? La canela, el clavo de olor, ¿no? La pimienta, entre otras cosas, era muy importante. Profesor, pero si esas cosas lo conseguimos por 10, 20 céntimos, claro, ahora está barato, pero en aquella época era sumamente costoso y sobre todo difícil de encontrar. Y el país más importante de aquella época que poseía esos recursos era la India. Es por eso que estos países van a buscar la manera de cómo llegar a la India. Es más, antes podían tener contacto, claro, entre Europa y Asia, pero ocurrió un acontecimiento que evitó y dificultó la comunicación entre la India con los países de Europa. ¿Ya, chicos? Entonces, con este proceso de búsqueda, ojo, estamos hablando que la expansión europea consiste en un proceso de exploración de nuevas tierras y rutas comerciales, ¿no? Impulsadas por España y Portugal, pero ¿con qué objetivo? El objetivo de llegar al continente asiático. ¿Principalmente qué país? La India, ¿ya? Principalmente quieren llegar a la India. Por la seda, ¿no? La tela de seda, ¿no? Que lo tiene principalmente China, China es de Asia, y las especerías, ¿no? Los condimentos, como veníamos ya comentando, ¿no? Y así poder ampliar el intercambio comercial. Te comento, mira, hay que recordar que antiguamente, ¿verdad? Un poco ya remontándonos a historia universal, hay que recordar que antiguamente cuando se dividió el Imperio Romano, ¿verdad? Se había dividido en qué?
Imperio Romano de Oriente, ¿no? Acá está lo de amarillo es justamente Imperio Romano de Oriente, y lo que está de verde, Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Hay que recordar pues que principalmente en esta zona llegaron los pueblos bárbaros, ¿no? Los visigodos, ostrogodos, ¿recuerdas o no? Claro, ¿no? Aquí principalmente llegaron los pueblos bárbaros. En cambio aquí se había desarrollado otro imperio, en lo que es Imperio Romano de Oriente, ahí estuvo otro imperio, más conocido como el Imperio Bizantino. Y justo, chicos, en esta ciudad, aquí está el puntito rojo, ahí está, quedaba justamente la capital de ese imperio, Constantinopla. Así se llamaba la capital del imperio bizantino. Y resulta que por este lugar, mira, por este lugar justamente servía de qué? Servía de conexión entre Europa y Asia, porque esta parte que estoy señalando ya por acá es parte del continente asiático. Entonces, tranquilamente, antes los europeos podían pasar hacia el continente asiático por esta zona, Constantinopla, una ciudad muy importante, muy comercial, por cierto. Entonces, profesor, ¿qué pasó? Ocurrió que cuando la cultura árabe se convirtió en un imperio, también se expandió la cultura árabe. Claro, ¿no? Con toda su religión, claro, ¿no? Todo el Islam, ¿no? El imperio turco-musulmán, sobre todo, se expandió por toda esta zona y mira, invadió también esta parte. Claro, el imperio turco-musulmán, claro, porque son árabes, el imperio turco-musulmán tomó esta zona. Cuando tomó esta zona, y hay que recordar que hay religiones diferentes, cuando tomó esta zona, chicos, los europeos ya no podían pasar por acá. O sea que los árabes, cuando invadieron Constantinopla, los europeos ya no podían pasar hacia la China, menos a la India. Ese fue un gran problema, ese fue una gran causa. ¿Para qué? Para que países importantes como España y Portugal que estaban por acá decidan buscar qué cosa, una manera de cómo llegar a la India. Sí, pues la India todavía está por acá, más acá todavía. No sale en el mapa, pero todavía está más acá. Entonces, países como España y Portugal van a buscar la manera de cómo llegar a dónde? A la India. Así es. Por ejemplo, Portugal. Portugal sale por acá y dice, bueno, a la India, si no se puede por Constantinopla, entonces nos iremos por África. Todo esto es África. Entonces, los portugueses dieron la vuelta a todo África. Y sin querer, ¿a dónde llegaron también? Llegaron a una zona que estaba por acá, que es Sudamérica, Brasil. Claro. Mientras que los españoles salieron de acá y dijeron, no, los portugueses se fueron por acá y no han encontrado nada, así que vámonos por allá. Y se fueron por allá, chicos, y sin querer queriendo, ¿a dónde llegaron? Al continente americano. Claro, un 12 de octubre del año 1492 llegaron a América. ¿Liderado por quién? Por Cristóbal Colón. Claro, chicos. Entonces, si te das cuenta, así ya se va configurando esta forma, pues, de cómo es que se fue encontrando estas tierras en América. ¿Ya, chicos? Bien, aquí, por ejemplo, lo que te estoy mostrando todo de rojo, ¿no? Es justamente hasta donde abarcó el imperio turco-musulmán, también conocido como imperio otomano. Claro, te imaginas, claro, Constantinopla estaba por acá y justamente servía pues como una ciudad de conexión entre Europa con Asia, ¿verdad? Pero hay que recordar que los musulmanes, mira, los turcos musulmanes llegaron por todo este lugar. Mira, ¿no? Y obviamente invadieron toda esta zona y los europeos que estaban por acá ya no podían pasar hacia el continente asiático, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿no? O sea, el imperio turco musulmán, el imperio árabe, por así decirlo, el imperio árabe musulmán turco, o sea, imagínate, o sea, sumamente grande, ¿no? Sumamente amplio, gigantesco. Factores, entonces, chicos, factores que impulsó la expansión europea. ¿Qué factores o hechos propiciaron la expansión? Ahí está, en un primer lugar, Constantinopla, la invasión o toma de Constantinopla. Hay que recordar, pues, que es una importante ciudad que pertenecía al Imperio Bizantino, capital del Imperio Bizantino, y que era un contacto, una ciudad de contacto comercial entre Europa y Asia, ¿no? Y bueno, fue invadida por los turcos musulmanes en el año 1453, quienes cerraron el paso a los europeos. Es así que los europeos tuvieron que buscar otra forma de poder llegar a la India, ¿no? Es decir, otras rutas. Inventos de la época, ahí está.
la carabela, como lo estás viendo por ahí, un enorme barco que servía justamente para la navegación a grandes distancias, ¿no? Y es un invento portugués, por si acaso, ¿eh? Y bueno, en este caso, España también llegó en carabela, ¿recuerdas tú? ¿No? Tres carabelas que siempre nos han enseñado, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Entonces, en esos enormes barcos, justamente los europeos estuvieron navegando buscando nuevas rutas de cómo poder llegar hacia la India. La brújula, que era un invento chino, claro, para no perderse en alta mar. La pólvora también, otro invento chino usado por los europeos, pero los europeos más lo usaban ¿para qué? Para armas de fuego, ¿no? Porque los chinos lo utilizaban sobre todo pues como algo religioso, ¿no? Algo espiritual. Ellos creían que prendiendo fuego en el cielo ahuyentaban a los malos espíritus. En cambio, los europeos utilizaban la pólvora ¿para qué? Para hacer armas, ¿no? Claro, para hacer armas. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y este mapa más o menos, mira, señala más o menos, mira, aquí está justamente por acá partió España, mira, y España llegó a Centroamérica, ¿no? En 4 viajes más o menos llegó hasta acá. Pero en el primer viaje, ¿no? Ahí está, año 1492, ¿no? Ahí está es cuando llegan, ¿no? Un 12 de octubre, y ahí se produce la conquista de América, ¿no? Y ellos pensaron que habían llegado a la India, los españoles pensaron en un primer momento que habían llegado a la India. Es por eso que en su idea, ¿no? Falsa de que habían llegado a la India, comenzaron a llamar a los habitantes de América indios. Se les quedó con eso, indios. Pasaron incluso hasta cientos de años, ¿no? Y recién se dieron cuenta que no era la India. Claro, la India todavía está por acá, mira. En cambio, los portugueses, mira, se fueron por todo África, esto es África, se fueron por todo África, mira, los portugueses dieron la vuelta a África y así llegaron hacia la India. Claro, pero en uno de sus viajes los portugueses también sin querer, ¿a dónde llegaron? Acá. ¿Y quién está por acá? Brasil. Ya chicos, por acá está Brasil. Entonces, si te das cuenta, poquito a poquito, así se va dando justamente esta llegada de los europeos al continente americano. ¿Ya? Y claro, obviamente por acá está la cultura inca y mira, ¿no? Poco a poco van a llegar. De lo que a Centroamérica llegaron por primera vez los europeos, luego van a venir hacia este territorio que era el Tahuantinsuyo en su momento. ¿Ya, chicos? Bien, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, vamos a reforzarlo en la clase en vivo. Vamos a reforzar esto. Aquí hay unas preguntitas para que tú vayas resolviendo. Esto voy a preguntar en la clase en vivo también, ¿no? Trata de darle pausa al video para que copies todo a tu cuaderno. Recuerda que estoy revisándolo. Y bueno, acá una tareita, ¿ya? Una tareita. Investiga brevemente y dibuja los inventos del siglo XV. Claro, ¿no? La brújula, ¿no? Está por ahí la pólvora, la carabela. ¿Ya, chicos? Bien, espero que les haya gustado. Vamos a tratar de resolver sus dudas, sus preguntas en la clase en vivo. ¿Ya, chicos? Se cuidan bastante, más bien cuídense bastante. Ya nos estaremos viendo en la clase en vivo y también vamos a estar ya finalizando con nuestras exposiciones y nuestros temas. ¿Ya, chicos? Cuídense bastante. Un abrazo.